Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos también disponibles en TikTok. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar informándole que se conocieron los últimos números del Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, y se comprobó, se informó que durante el 2024, todo el año 2024, la economía de Estados Unidos se expandió por casi 3 puntos porcentuales, un 2,8%. Esto después de que se informara que durante el cuarto trimestre, que era el dato que faltaba para completar el año, la economía de Estados Unidos creció un 2,3%, que es un poquito más abajo de lo que estaban esperando los analistas. Hay que decir que el crecimiento del cuarto trimestre, pero también de todo el año, estuvo impulsado por un fuerte gasto del consumo, así como un fuerte gasto del gobierno también, pero fue contenido por una caída en la inversión. Aún así, la economía creció por 2,8%, casi 3 puntos porcentuales. Pero dejándolo en 2,8%, mire, un 2,8% de crecimiento en un año es un muy buen año en América Latina. O sea, lo que le quiero decir es que incluso para una economía pobre, un 2,8%, pues, no está mal. O sea, no está mal. Pero para una economía desarrollada es un excelente crecimiento. Es un excelente crecimiento. Casi 3 puntos porcentuales. Un 2,5% ya es buen crecimiento. La economía de Estados Unidos creció 2,8%. Así es que se comprueba una vez más que la economía de Estados Unidos está tremendamente sólida. Y lo digo en el amplio sentido de la palabra, porque el año 2023 también fue de crecimiento. Es decir, no es que el 2024 haya sido de recuperación, no, fue de mayor crecimiento montado del crecimiento que se había dado en el 2023, es decir, está llevando una sólida tendencia de crecimiento. Lo que significa, y están las cifras por supuesto, una muy baja tasa de desempleo, hay casi en la práctica es pleno empleo, en este momento una inflación bastante moderada, arriba del objetivo de la Reserva Federal, pero sin embargo moderada con un 3%, un poquito menos tal vez, que ese es un poquito de problema, pero definitivamente no mucho, y finalmente la economía está bien. Lo que va a quedar para los libros de análisis de historia política y también de historia social, creo yo, es cómo y por qué razón, si el 2024 fue de tan buen crecimiento que lo fue, y también el 2023 fue de buen crecimiento que lo fue, aunque con un poco más de inflación, ¿por qué Joe Biden perdió su reelección?
en la práctica perdió su reelección. No se reeligió y no se presentó a la reelección, acuérdese que renunció, pero se renunció porque todo el mundo pensaba que no se iba a poder reelegir. Creo que fue un pensamiento bastante sensato, y al final su partido tampoco, Kamala Harris, o sea, es decir, se considera que la derrota de Kamala Harris fue una derrota para Joe Biden también, cuando normalmente se sabía que el consumidor de Estados Unidos, el ciudadano, vota con el bolsillo. Bueno, pues esta fue la excepción, totalmente. Y Donald Trump logró en su campaña convencer a la ciudadanía de que la situación económica estaba desastrosa, principalmente por los problemas con la inmigración. Y a pesar de que el grueso de la población de Estados Unidos tiene trabajo, se comieron el cuento, se comieron la historia de que efectivamente la economía de Estados Unidos, él, el consumidor, está en problemas económicos por consecuencia del gobierno. Y bueno, ahí lo tiene usted. Le digo, va a ser material de estudio, va a ser material de estudio. No sé hasta qué punto pueda significar que los votantes jóvenes, que son el grueso de los votantes, los más jóvenes, no han vivido, cuando menos en época adulta, o que tuvieran conciencia, una época de crisis económica. Porque la última crisis económica fue en el 2008, 2009, hace más de 10 años. Entonces, los jóvenes votantes de hoy en día, hace más de 10 años, estaban niños. Entonces, no tienen esa conciencia de lo que es una crisis económica. Ellos solamente saben que, y lo sienten, que actualmente están trabajando, pero ganan muy poco y no les alcanza. Estoy tratando de hacer una interpretación, de por qué razón, si la economía de Estados Unidos está tan bien, que está tan bien, el votante de Estados Unidos no se lo reconoció a el actual gobierno como históricamente lo hace. Definitivamente un tema fascinante que vamos a estar viéndolo en retrospectiva en los libros de historia en los años por venir, definitivamente. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decirle que Israel, a regañadientes, terminó por liberar a 110 prisioneros palestinos como parte del acuerdo de cese al fuego. Lo hizo con retraso, sin embargo, y este retraso hizo levantar las preocupaciones sobre esta tregua, o sobre la fragilidad de esta tregua. Más temprano, Hamás había liberado a 8 rehenes, 3 israelíes y 5 tailandeses, en lo que fue una entrega bastante caótica, según se reporta. El miércoles, Hamás había acusado a Israel de retrasar las entregas de ayuda humanitaria, cosa que Israel niega. Y bueno, yo creo que a regañadientes, pero el cese al fuego está funcionando. Todo el cese al fuego está funcionando a regañadientes. El Banco Central Europeo recortó sus tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, dejándolas en 2,75%, y las recortó por quinta ocasión consecutiva desde junio. La eurozona, ahí la economía ha estado creciendo marginalmente, si es que podríamos decir que creciendo, más bien está como estacionada, específicamente durante el cuarto trimestre del año pasado, levantando las preocupaciones sobre precisamente un crecimiento muy marginal. Y es que el problema es que la inflación permanece siendo elevada, pero en su comunicado de este jueves, el Banco Central Europeo dijo que espera que la inflación, la tasa de inflación, caiga finalmente durante este año a su objetivo durante este año 2025 a su objetivo del 2%. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia
entre la economía de la Unión Europea o el desempeño de la economía de la Unión Europea al desempeño de la economía de Estados Unidos. Ambas economías sufrieron la inflación producto de los problemas en la cadena de suministro producto de la pandemia. Ambas economías sufrieron de esta explosión de inflación que llegó en su punto máximo hasta el 9% prácticamente en las dos partes, es decir, tanto en Estados Unidos como en Europa. En ambos casos, el Banco Central, tanto de Europa como de Estados Unidos, comenzó con una corrida, con una subida de tasas de interés impresionante, en el caso de Estados Unidos de 0 a 5%, 5.5%, pero también en la Unión Europea, y en ambos casos la inflación empezó a caer al mismo tiempo. Sin embargo, en Europa la inflación ha estado cayendo más que en Estados Unidos, al grado que el Banco Central Europeo ha comenzado a bajar sus tasas de interés y lleva una racha de caída de tasas de interés. En este caso ya va en 2,75%, mientras que el Banco Central de Estados Unidos comenzó a bajarlas, pero después de dos caídas o dos bajas se detuvo y no las ha vuelto a tocar. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se despegó la economía de Estados Unidos de la de Europa? Bueno, pues muy sencillo, porque la economía de Estados Unidos no ha dejado de crecer, mientras que la de Europa sí. La economía de Europa ha estado necesitando de estímulos monetarios por medio de tasas de interés, bajarlas para impulsar la economía, impulsar el movimiento de dinero, mientras que Estados Unidos no tiene ese problema. Y por eso es que la inflación en Estados Unidos no termina de bajar, acercándose al objetivo de la Fed, que es del 2% también, igual que en Europa. Y esa es la diferencia. Acá lo acabamos de ver, la economía de Europa no está creciendo, la de Estados Unidos sí. Y esa es la gran diferencia. Bueno, el supervisor de la privacidad de los datos del consumidor italiano informó que bloqueó a DeepSeek, este nombre que de pronto en una semana, menos de una semana para acá, se volvió prácticamente como nombre ya de casa. Esta productora de modelos de inteligencia artificial china. Y bueno, el supervisor de la privacidad de los datos italianos o del consumidor italiano bloqueó a DeepSeek para que deje de procesar la información de los usuarios italianos y que lo empiece a hacer ya, es decir, que deje de hacerlo ya. También informó que abrió una investigación a este respecto. Esta semana los reguladores o supervisores en Italia y también en Irlanda le pidieron a DeepSeek que clarifique sus prácticas de colección de datos a los consumidores en medio de las preocupaciones sobre sus orígenes chinos. El supervisor francés también dijo que planea hacer los mismos cuestionamientos sobre la privacidad de sus datos a DeepSeek. Bienvenido DeepSeek a Europa. El gobierno de Noruega colapsó después de que el partido centrista se salió de la coalición de dos partidos por un desacuerdo acerca de la implementación de la política de energía de la Unión Europea. Aunque Noruega no pertenece a la Unión Europea, sí es miembro del área económica europea, que es un acuerdo en el cual este partido central o centrista se opone. El Partido Laborista, el cual sí presionó para implementar estas directrices energéticas, ahora gobernará
solo hasta que haya elecciones en septiembre, esto en Noruega. Un líder político del grupo rebelde respaldado por Ruanda, M23, prometió marchar todo el camino hacia Kinshasa, la capital del Congo, para tomar el poder y liderar el país, dijo. Este 27 de enero pasado, este grupo M23 invadió Goma, que es la ciudad más rica mineral del Congo, en el este del Congo, y está a 1500 kilómetros de Kinshasa. El canciller de Francia arribó a Kinshasa este jueves para reunirse con el presidente de ese país, del Congo, Félix Tshisekedi. Bueno, usted escuchó esta tristísima noticia de el primer accidente aéreo de un avión de aerolínea comercial en los Estados Unidos en muchos años, y el segundo más mortífero accidente aéreo de lo que va de este siglo en Estados Unidos. Al respecto, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está de luto después de que los oficiales confirmaron que no hay sobrevivientes de este choque en pleno vuelo entre un helicóptero militar y este avión de pasajeros de la aerolínea American Airlines sobre la capital de Estados Unidos, Washington. Perecieron al menos 67 personas, todas que iban a bordo de ambas aeronaves. Donald Trump dijo que no se conocían las causas del accidente, sin embargo, aprovechó para atacar y de alguna manera relacionar este accidente con las políticas de diversidad implementadas en la Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos durante, presuntamente, la presidencia de Joe Biden. Esto ya no debería ser noticia, puesto que Donald Trump no pierde oportunidad para hacer campaña política. Obviamente no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. O sea, mientras no se lleve la investigación oficial y se dé la determinación oficial, vamos a poder saber oficialmente qué fue lo que pasó. Sin embargo, pareciera que hay datos que apuntan a muy probablemente qué fue lo que pasó. Y aquí yo le voy a hablar como piloto. Usted sabe que yo soy no nada más entusiasta de la aviación, sino que soy piloto. No soy piloto de aerolínea, no soy piloto tampoco militar. Pero casualmente, si soy piloto de ciudad, vamos a decirlo así, toda mi experiencia volando fue precisamente volando en un aeropuerto urbano, conurbado dentro de una gran ciudad de los Estados Unidos. Entonces, tengo mucha experiencia volando en cielos congestionados, cielos llenos de aviones, en aeropuertos dentro de una gran ciudad estadounidense. Y todo parece indicar, claramente ahí están las grabaciones, todo apunta a un error, por lo pronto mínimo un error del piloto del helicóptero mínimo, y habrá que ver hasta qué punto también es responsabilidad del controlador, aunque sí parece que el controlador cumplió con su labor, cuando menos razonablemente. Habrá que ver si exactamente realmente hizo lo que debió haber hecho el controlador. Pero hasta ahora parece que la culpa, el error, estuvo más que nada en el piloto del helicóptero. A quien le habían dado la instrucción, al piloto del helicóptero,
de acuerdo a las grabaciones que ya se conocen y que yo ya las escuché y que están en público, se le dijo de la posición del avión de American Airlines y que lo pasara por detrás. En la grabación que yo escuché, no me queda claro, no especifican que esa grabación estuviera editada. Por tanto, aparentemente no está editada, pero no puedo asegurarlo. Porque lo que debió haber sucedido es que, o sea, según la grabación, pero de nuevo, desconozco si está editada. Puede ser que estuvo editada. No existe aclaración al respecto. Pero lo que debió haber sucedido es que el controlador le avisa al piloto, y eso sucedió, sí le avisó al piloto que tenía el avión de American Airlines enfrente de él. Lo que no aparece en la grabación y que debió de haber sucedido es que el piloto del helicóptero lo confirma. Sí lo tengo a la vista o lo estoy buscando, no lo tengo a la vista aún. En la grabación no aparece esa confirmación del piloto, seguida de otra instrucción del controlador donde le dice, pásalo por detrás. Y tampoco hubo respuesta del helicóptero. En la grabación. Si la grabación no está editada y efectivamente el helicóptero nunca respondió a las instrucciones del controlador, entonces ahí tenemos un problema con el controlador porque él debió haber asegurado que sus instrucciones fueran escuchadas por el piloto del helicóptero, o si no, advertir al piloto del avión, tengo un helicóptero que está enfrente de ti, da una vuelta, evítalo, súbete, bájate o algo. ¿Me explico? Pero se necesita la confirmación del piloto de que escuchó y entendió la instrucción del controlador, y el controlador necesita esa confirmación. En la grabación no aparece. Pero de nuevo reitero, desconozco si efectivamente la grabación es la original o si está editada. Sería un error del piloto, un error del controlador, el haber espetado la instrucción de que ahí tienes el avión enfrente, pásalo por atrás, y no exigir al piloto del helicóptero, me escuchaste lo que te dije, cosa que aparentemente así fue lo que pasó. Si así fue lo que pasó, claramente el helicóptero no escuchó por alguna razón la instrucción del controlador, que claramente todo el mundo no lo escuchó porque fue y se estrelló con el avión, ¿verdad? O sea, claramente no le escuchó, pero el controlador debió haber tomado manos a la obra y haber cambiado la instrucción al otro avión en caso de que esta aeronave no me esté respondiendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Lo que me lleva al comentario que realmente yo le quería hacer, y es aclarando, porque claramente así es, aclarando que el avión, sobre todo los aviones comerciales, sigue siendo, y lo es, pero por mucho, infinitamente, el medio de transporte más seguro en el que un humano puede estar. Mucho más seguro que usted vuele en un avión comercial, es mucho más segura su integridad física a que camine en la acera de una calle vacía, literalmente. Corre usted mucho más peligro en eso que en el avión. ¿Ok? Entonces, la aviación comercial funciona y funciona muy bien, como usted puede ver. Es raro, muy raro cuando le decimos acá que hubo un accidente aéreo de un avión comercial, un avión de aerolínea, es muy raro.
Y es más raro aún si usted toma dimensión de la cantidad de vuelos comerciales que hay en el mundo diariamente. Decenas de miles de aviones diarios, todos los días, y nunca pasa nada ni un problema. Y por supuesto que la tecnología ha ayudado muchísimo en todo esto, ¿sí? Pero todavía, y este es el comentario que yo le quería hacer a usted, todavía, al final, la seguridad en el avión o en los aviones depende del humano, al final. Y el humano falla y se cometen errores. Usted puede ser excelente conductor de su automóvil, excelente. Usted puede ser el mejor conductor en términos de que nunca ha tenido un accidente en su vida, pero eso no quita que en cualquier momento, como humano que usted es, cometa un error y se mate en un carreterazo. Suceden los errores, suceden. Y en la aviación también. Y al final, y este es un pequeño secreto, me parece a mí, de la aviación, que gran parte de la cantidad en la seguridad aérea depende de la confianza entre humanos, no en las máquinas, no en la tecnología, no en los radares, no en lo electrónico, sino en la confianza entre humanos, sobre todo en lo que se refiere a la separación entre aviones, tanto en el aire como en tierra. ¿Sí? Porque el trabajo del controlador es separar los aviones en tierra y en el aire. Pero la única manera de separarlos es dando instrucciones a cada uno. Y ese cada uno tiene que seguir las instrucciones al pie de la letra. Y el controlador tiene muchos aviones en su pantalla y muchos aviones en su micrófono. Cada uno le está dando instrucciones. ¿Sí? Y el controlador va dando instrucciones y hace que funcione toda la danza de todos los aviones en su pantalla de acuerdo a la instrucción que le dio al anterior. Entonces, fulanito de tal, necesito que hagas esto. Y el fulanito de tal dice, sí, ok, yo hago esto. Entonces yo, controlador, ya le puedo decir al otro que haga esto otro. Y este otro me dice a mí, sí, yo voy a hacer esto otro. Perfecto. Tercer avión, estos dos aviones van a hacer esto, y el otro, entonces yo quiero que tú hagas acá. Sí, señor, yo hago acá. Perfecto. Entonces, para que el de acá pueda hacer acá, este tiene que hacer esto, y el otro tiene que hacer lo otro. ¿Sí? Entonces ya tengo tres. Y la única manera que funcionen los tres es que cada uno haga lo que le acabo de decir. ¿Sí? Y ya los tres me dijeron que van a hacer lo que les dije que hicieran. Entonces ya estoy bien. Pero yo estoy dependiendo, controlador, de que cada quien haga lo que le dije. Ya me dijeron que lo iban a hacer. De ahí a que lo hagan, esa es otra cosa. ¿Sí? Si uno de ellos entendió la instrucción y dijo que lo iba a hacer, pero no lo hace porque se equivocó, ahí es donde suceden los accidentes. Y puede suceder en cualquier momento. Pues la gente se equivoca, la caga, literalmente. Y eso fue lo que pasó acá, evidentemente, en la noche del miércoles sobre Washington. Ahora, otra cosa, que esto es importante. Usted no se crea que es tan fácil volar sobre una ciudad volar bajito sobre una ciudad de noche y ver otro avión que viene de frente tan claramente. No es fácil, No es fácil, hay que estarse fijando muy bien, porque para un piloto volando sobre una gran ciudad bajo, hay demasiadas luces, sobre todo en una noche clara, como anoche, hay demasiadas luces, muchas luces de toda la ciudad. En el caso de Washington, de los monumentos y de los automóviles y de las calles y etcétera, y luego encima tengo un avión enfrente
cuyas luces son exactamente idénticas a las que están abajo en la ciudad. Entonces se confunden, realmente se confunden. Por eso a mí me gusta mucho, hay algunos aviones, sobre todo privados, no en los comerciales, que en las luces de aterrizaje, que en este avión, el avión claramente tenía las luces de aterrizaje puestas, que son los reflectores hacia adelante, que son como los faros de los automóviles, ¿no? Pero hay algunos aviones privados, jets privados, que tienen, precisamente para esto que le estoy diciendo, las aviones de aterrizaje son intermitentes, prenden y apagan, prenden y apagan, prenden y apagan, las de aterrizaje. Y muchas veces prenden y apagan separadamente, la del lado izquierdo y la del lado derecho, la del lado izquierdo y la del lado derecho, para llamar la atención, para llamar la atención. Si este avión hubiera contado con ese sistema, probablemente el piloto del helicóptero lo hubiera podido ver, viendo los dos faroles enfrente, uno que se apaga, otro que se prende. Ah, caray, ahí viene un avión. Pero acá no lo vio. Simplemente no lo vio. Ahora, ¿por qué no lo vio? Yo conjeturo, dice la información, que era un vuelo de helicóptero que venía en instrucción. Yo he volado mucho en vuelos de instrucción y la verdad que es una pregunta que yo siempre me hago, porque la regla básica en los aviones es see and avoid, mirar y evitar. Es decir, estar viendo por la ventana y evitar cualquier peligro porque estás viendo. See and avoid, es lo más básico que hay, ¿sí? Pero cuando vienes en un vuelo de instrucción, que estás con el instructor, y el instructor estamos volando, y estás volando, y el instructor te está dando toda clase de instrucciones sobre los instrumentos, y te está explicando y todo, llevas una clase, estás en una clase dentro de la cabina del avión volando. Pues la verdad es que, y esto es cierto, estás concentrado adentro del avión, escuchando al instructor, explicándote algo sobre los instrumentos del avión, etcétera, y el instructor está ocupado explicándote y nadie está viendo para afuera. O al mismo tiempo tendrías que estar viendo para afuera, pero es que no es eficiente, no lo puedes hacer porque estás en la clase. Entonces, la verdad que sí, un vuelo de instrucción es complicado para este asunto del see and avoid. Y bueno, parece ser que eso fue lo que pasó en Washington. Pero bueno, eso quería yo comentarle a usted. Terrible situación. Y sucede, y puede suceder. Que por cierto, también se va a levantar el debate, me parece a mí, sobre la tecnología y los aviones, porque, y este es otro tema que después discutiremos, pero si estos aviones fueran totalmente autónomos y automáticos, estoy hablando del accidente de anoche, específicamente el accidente de anoche. Si el accidente de anoche hubiera sido comandado única y exclusivamente por tecnología y por computadoras, no se hubiera dado el accidente. Fue el error humano lo que fue el factor humano lo que afectó ahí, fue el factor humano. Porque el controlador tenía pantallas para ver el conflicto, el avión de American Airlines tenía instrumentos para poder saber que había un avión, una aeronave cerca, pero sin embargo, como iba cerca del aeropuerto, pues claramente iba a tener aeronave cerca, y lo mismo con el helicóptero, y todo eso falló por el factor humano, precisamente. En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. ¿Cómo administrar su dinero? El dinero que tú ganas siempre tiene que tener un presupuesto. Y para administrar efectivamente ese presupuesto debemos tener un balance entre ser derrochadores o ultra ahorrantes. Hay una herramienta muy sencilla que nos puede ayudar a focalizar esos ingresos que se llama la regla 50-30-20. ¿Qué significa? Que 50% de su salario va dirigido al costo de día o a gastos fijos. El 20% va a ahorro, que en este momento es muy importante para nuestro futuro, y un 30% entre ocio y diversión. Ya con este balance tenemos bien presupuestados nuestros ingresos y así tenemos una vida más solvente en el futuro. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios.
Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de México, concretamente en el estado de Sinaloa, donde ya en los últimos meses ha habido una situación extrema de inseguridad. La inseguridad no es nueva en México, como usted sabe, pero curiosamente, y a pesar del nombre de Sinaloa, que es el estado, y que lleva también por consiguiente al cartel de Sinaloa, y que por como su nombre lo dice, un gran cartel, mínimo este cartel, mínimo uno, vienen de este estado, era un estado con relativa tranquilidad, con relativa seguridad, con paz. Definitivamente en Sinaloa nunca se había presentado los estados de las situaciones tipo de guerra que sí se habían dado recurrentemente en algunas otras partes, en Ciudad Juárez, en otras partes del país. Sinaloa era media tranquilona, con todo y que se sabía que era una cuna importante, literalmente, de narcotraficantes. Bueno, esto ya no es así. Ahora este estado está totalmente descontrolado en cuanto a seguridad, muy recientemente, y esto que está causando muchísima preocupación en México. Vamos a hablar de esto con un experto analista de estos temas, Manfred Gautov. Él es analista internacional, académico en el área de economía de la defensa y es articulista en varios medios de comunicación, y ya hemos platicado antes con él. Manfred, me da mucho gusto saludarte. Mucho gusto, Alberto, muchas gracias por la invitación y pues muy feliz año, ya que no nos habíamos visto desde la última emisión del año pasado. Efectivamente. Manfred, ¿qué está pasando exactamente en Sinaloa y qué fue lo que lo detonó? ¿Qué encendió a Sinaloa? Bueno, eso viene sucediendo por varios motivos. Digamos que efectivamente, como lo estaba diciendo, esa es la zona de influencia del cártel de Sinaloa. Pero el cártel de Sinaloa como tal no opera solo, opera como una confederación, es decir, son varios grupos. Básicamente, digamos, para no ir muy tácticos a los básicos, es los Chapitos, que son los hijos del Chapo Guzmán, y Manuel Zambada, que era como el líder clásico del cartel. Y en las diferentes facciones, ellos expandieron a los negocios de las metanfetaminas y del fentanilo, más la cocaína que traían de Colombia. Y por ahí empezado todo porque, digamos, lo que más les estaba trayendo réditos era el fentanilo, pero el fentanilo empezó a tener una mala calidad. Ellos empezaron a apretar, hicieron una especie de prohibición, o sea, llegaron a esos términos, y ese término de prohibición del fentanilo para refinarlo y que los clientes no se murieran, los consumidores, que era lo que estaba sucediendo, pues entró en un proceso de depuración dentro del cartel, y eso empezó a agitar la violencia que hoy se está viendo en eso, y además hay pugnas internas entre porque es que hay otros carteles que también se pelean con el cartel de Sinaloa, como el cartel Jalisco Nueva Generación, que dirige el Mencho y que tiene unos métodos supremamente violentos. Y por supuesto, eso es uno de los principales detonantes, más en la política que ha sido en México relativamente laxa, con todo lo que uno puede estar viendo en México con relación a eso. Y aparte hicieron otra cosa: los Chapitos son hombres que podría decirse que son más empresariales de lo que era su padre, porque el Chapo era un hombre de rutas comerciales, de abrir rutas. Estos hombres son de expandirse a otro tipo de negocios, y pues ya vemos que están metidos ya en la extorsión, en asaltos a trenes, en trata de personas, y en cuanto puedan diversificar la canasta de servicios criminales, literalmente, y eso empezó a suceder. Y de eso hay antecedentes. El ejemplo, pues, desafortunado, pero toca mencionarlo, es Colombia. Colombia vivió exactamente eso, Cali,
y el Valle del Cauca era un sitio relativamente tranquilo, y cuando se dieron las excisiones de las particiones de los carteles de las drogas, el cartel del norte del Valle, salió el cartel de Medellín, el enfrentamiento con el cartel de Cali, como tanto ese enfrentamiento terminó en una guerra violenta, y hoy Cali es el momento, y todo el Valle del Cauca no se recuperan de esa situación. Medellín sí, Cali no se ha podido recuperar de esa situación. Entonces yo veo como esa misma, con una influencia más. Los chapitos también entendieron que podían mezclarse con la política y con la institucionalidad de México, y han entrado en esas líneas de corrupción, lo cual detona la violencia como tal. Esas expansiones criminales que se dan, pues vienen por eso. Cuando hay una expansión criminal, sucede esto, y políticas laxas y todo lo que hemos venido viendo en este momento, Alberto. Pareciera que los tiempos indican que esta guerra o situación de guerra comenzó cuando Estados Unidos detuvo al narcotraficante Mayo Zambada. Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente, él decía, toda esta situación la hizo Estados Unidos por venir a detener al Mayo Zambada sin que nos avisara a nosotros, era lo que se quejaba. Según las conjeturas, serían los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, los que entregaron a Estados Unidos al Mayo Zambada. Entonces, de acuerdo a lo que se conoce, ¿es cierto que esta situación de guerra comenzó cuando se arrestó al Mayo Zambada? Sí, no, o sea, yo no puedo ser tan contundente en eso, decir solamente que fue por el arresto del Mayo Zambada, porque es que, como lo dije antes, si no, nos toca bajar a niveles tácticos del cartel de Sinaloa por su estructura. Su estructura es una confederación de muchas facciones como tal. El Mayo era un obstáculo para ellos en cuanto a cómo veían el negocio. O sea, el Mayo Zambada era el típico narcotraficante del pasado, tipo Chapo Guzmán, tipo Pablo Escobar. Era ese tipo, más o menos con algún tipo de discreción. Estos hombres son diferentes. Estos hombres son de abrirse a diferentes negocios, expandirse, son agresivos, más no tan violentos como si lo es el Mencho, el cartel del cartel de Michoacán de Jalisco Nueva Generación. Sí es un hombre terriblemente violento. Entonces, decir que es solamente porque entró y se detuvo un narcotraficante me parece por lo menos simplista. Yo creo que hay más profundidades de eso, y yo creo que viene más por la depuración que hay dentro del mismo cartel de Sinaloa, de mejorar sus cadenas de producción, sus cadenas de pureza del fentanilo, para que los clientes no sufran de sobredosis, y todo eso porque, pues, a la final el fentanilo es la droga del futuro, y de que les ha dado mejores negocios. Entonces no es simplemente por la captura de un capo, o sea, eso ya también lo hemos visto, que se captura un capo y se le va fácilmente por otro. Entonces yo no me voy por ese, o sea, es una causa, no se puede descartar, pero yo no puedo decir que esa es la única causa. Creo que es más profundo esto, Alberto. Ya. Ahora, en México, la violencia o la guerra del narco se ha dado a lo largo del tiempo intermitentemente en diferentes focos rojos, ¿no? Como decía yo hace un rato, sucedió en Tijuana por un tiempo, después en Ciudad Juárez, Monterrey, etcétera, ¿no? Donde se están peleando las bandas por el control de la zona, pero siempre, y esta es una interpretación mía, pues yo no soy experto en estos temas, pero siempre en esa guerra estaba como parte o como actor en la guerra el ejército, es decir, eran entre bandas y de las bandas con el ejército. Entonces ahí se daban de golpes. Me parece que en Sinaloa son puras bandas y no hay ejército. Sí, yo comparto tal cual, comparto esa apreciación que tienes, que las Fuerzas Armadas, especialmente la Marina de México, que es la especializada en la Fuerza Élite de México, es la Armada de México, la Marina de México, que es un ministerio, por cierto, en México, muy poderoso, muy fuerte, es la que se mete en ese tipo de, digamos, a terciar, a que esta no se dispare. Pero en este caso sí es dado por eso, esas guerras que se llaman guerras en el mundo del estudio académico de la criminalidad, son guerras de expansión. Generalmente cuando hay procesos de paz y dicen la tasa de homicidio se redujo, pero uno sabe que hay un actor ahí, sabe que viene o viene la violencia. Pasa en Colombia. En Colombia la reducción del homicidio se ha reducido, no mucho, pero se ha reducido. Y no ha sido por una acción significativa del Estado, es porque ha habido como un reacomodamiento
y mientras eso se fortalecen y después vienen los procesos de violencia muy fuertes. Por ejemplo, una cosa que para tenerla en cuenta, creo que, no sé si tal vez ahí en Costa Rica y en el Caribe y en Centroamérica, saben que hay un conflicto interno muy duro del Catatumbo. Ese conflicto interno del Catatumbo tiene metido al cartel de Sinaloa. No porque el cartel de Sinaloa esté metido en la guerra, sino porque se cansaron de que la droga de mala calidad que les estaba vendiendo en Catatumbo, pues se fueron Sinaloa se fue de ese sitio porque no le ofrecía las condiciones de pureza. Y eso provocó la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC, porque parece que por ese lado era que la disidencia de las FARC, el Frente 33, pues extendía o daba mala calidad. Esa mala calidad yo creo que sí es el detonante interno de lo que está sucediendo en este momento en sitios como Sinaloa, porque están depurando de la producción, en este caso de fentanilo, porque había muchos productores independientes y los chapitos son hombres que no llegan a la violencia que tiene el Mencho, pero sí aplican la violencia, y esto viene más otras partes de la confederación del cartel de Sinaloa, que no es solamente esa, también se han ido como haciendo una depuración de las calidades de lo que están enviando a los Estados Unidos, y por ahí viene la droga y vienen enfrentamientos. Sí es correcta la lectura de que es más un enfrentamiento entre las bandas criminales muy poderosas, muy fuertes, muy bien armadas, y que el ejército, por lo menos, o la política hasta ahora de la presidenta Sheinbaum, no se ve todavía la mano de ella. ¿Y qué es tu opinión, en base sobre todo a la experiencia, de que la presidenta, o en este caso las autoridades de México, no intervengan para tratar de controlar esta situación? No, realmente es muy extraño uno, a la final, cuando ve eso, finalmente hay una reacción. Pero esto aquí como que, no sé, es un stand-by, no sé si está siguiendo la misma política que seguía Andrés Manuel López Obrador del famoso abrazos, no balazos. No creo que sea muy bueno, entre otros, por el cambio de gobierno en Estados Unidos. Ya sabemos lo que está sucediendo, ya hemos visto a la directora del Homeland, Christine Nobel, con chaleco, antibalas, declarando grupos terroristas el cartel de Sinaloa, a Michoacán, en cuanto a organización terrorista de drogas allá. Y pues yo no creo que no sea buena idea desplegar en ese momento la Armada, que es la Marina, la que debería integrar por las capacidades que tiene la Marina para hacer eso. Entonces debería estarlo haciendo, o están planeando una operación o una campaña militar prácticamente, o policial a gran escala, o no sé qué están esperando, porque esto se puede salir de control y la cantidad de violencia, de muertes puede crecer. Y esto no es una buena noticia, como lo decías, para los mexicanos que viven en esa zona. Precisamente, pero como última pregunta, como último punto, de acuerdo a la historia, ¿qué es lo que sucede cuando se deja una guerra entre dos bandas seguir sin que se meta la autoridad del ejército? Es muy grave porque una de las bandas termina imponiéndose y ahí la violencia se detiene, pero lo que viene después es el control territorial y, ojo, social de ese territorio, total, o sea, se controla todo. Y hay ejemplos, por aquí yo he visto algunos, donde es la organización criminal la que controla la vida social, la que le dice dónde se compran los huevos, el pan, la leche, el gas, si hago una vía, si no hago una vía, coopta al Estado, se vuelve el Estado en sí. Y eso es muy grave, ya cuando el Estado deja de ejercer su función, carnetizan, eso se ha visto aquí en Colombia, carnetizan y hacen ese tipo de cosas que van más allá de una simple organización criminal, pasan a ser el Estado, pero un Estado criminal. Eso no es bueno, y es dejarlo avanzar. No sé, a veces, no sé si será un corte ideológico pensar que el crimen es producto de la pobreza. Eso está muy revaluado, está muy investigado, que sí hay un ingrediente, pero no puede simplificarse que eso sea así. Yo creería que la presidenta Sheinbaum, me parece que es una persona que es formada, inteligente, está en ese plano de pensar que el crimen es producto de la pobreza exclusivamente. Pues los chapitos de pobres y todos estos carteles de pobres tienen poco, realmente son muy poderosos y pueden igualar al Estado en algunas ocasiones. Entonces me parece, no sé qué están esperando, la verdad, y más a un gobierno, o sea, ya vemos que lo que es capaz de hacer el gobierno actual de Donald Trump, de tomar decisiones muy duras.
Estoy esperando el informe de drogas ilícitas que saque la Casa Blanca finales de febrero, comienzos de mayo, y va a ser muy duro para varios países, y yo creo que México va también a caer en ese paquetico junto con Colombia y otros países de llamada de atención del gobierno de Estados Unidos. Buen punto, buen punto. Manfred Grautov, analista internacional, experto en seguridad y defensa y economía, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros. No, un gusto, Alberto, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, siendo jueves, vamos a cerrar esta emisión incorporando a nuestro buen amigo, nuestro colega, analista, polemista, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Bien, Padilla, te estaba escuchando con tu análisis del accidente tremendo, esto muy terrible. Muy triste. El avión y el helicóptero, ¿no? Muy bueno, yo estoy viendo otras informaciones, ¿no? Son preguntas más que nada que se hacen los expertos. Porque, por ejemplo, el helicóptero estaba volando a la misma altura del avión? Dicen los expertos que en casos similares el helicóptero tendría que haber volado a por lo menos entre 500 pies o 1000 pies por debajo del avión, ¿no? Otro dato interesante que parece llamativo, porque se acaba de conocer hace poco, dice que la piloto del helicóptero, los tres ocupantes que iban en el helicóptero, la piloto era una mujer. Y bueno, pero el tema acá que te deja sospechando es que, y has conocido hace un rato un informe preliminar que dice que en el día de ayer específicamente no fue un día normal en las actividades, bueno, de la torre de control especialmente. Y el tema es que dicen que este operario de la torre de control se estaba comunicando simultánea y sucesivamente tanto con el piloto del helicóptero, con el helicóptero y con el avión, cuando dice que en circunstancias normales, por eso dicen que no fue normal lo de ayer, en circunstancias normales hubiera habido un operador de la torre de control comunicándose con el helicóptero y otro operador, un segundo, comunicándose con el avión. El tema es que hoy habló el presidente Trump, él expresa las sospechas que yo también tengo, mucha gente acá tiene, que es en qué medida esto no está relacionado con la política de diversidad, equidad e inclusión que implementó Biden concretamente en la Agencia Federal de Aviación, ¿no? Y te voy a leer concretamente un recorte del New York Post que salió en su momento describiendo cuáles eran los lineamientos principales de la política de diversidad, equidad e inclusión en la Agencia Federal de Inclusión de Aviación, ¿no? Entonces acá el titular arranca diciendo que esta política de DEI de la Agencia Federal de Aviación puja para que las contrataciones comprendan a personas con discapacidades severas en lo intelectual y en lo psiquiátrico, ¿no? Entonces, estas discapacidades que se tienen en cuenta son discapacidades que el gobierno federal de Biden, como materia de política, ha identificado para énfasis espacial en el reclutamiento y en las contrataciones. Y incluyen estas discapacidades de la audición, de la visión
de la falta de extremidades, parálisis parcial, parálisis completa, epilepsia, discapacidad intelectual severa, discapacidad psiquiátrica y enanismo, ¿no? Entonces, hay que recordar que durante el régimen de Biden, el entonces secretario de Transporte Pete Buttigieg, que sin calificación alguna llegó a ese cargo, hubo más de 500 incidentes con aviones que estuvieron a punto de colisionar y cosas similares, ¿no? Entonces, una vez más, lamentablemente, queda sobre el tapete esta aberración que se cometió durante el régimen de Biden y frente a la cual Donald Trump ordenó una investigación concretamente en la Agencia Federal de Aviación sobre el impacto de esta política de diversidad, equidad e inclusión. Alberto. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ya le agradezco muchísimo, yo no puedo comentar más porque se me acabó el tiempo, ya de hecho Claro. Un minuto de más ya usted y el señor Guerrero me sacó el látigo. Señor Dado, le agradezco muchísimo, como siempre, su segmento. A la orden, Alberto, saludos. Nos vemos el próximo jueves. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.